Gracias por cada uno por venir, amén, una bendición. Vamos a tocar un tema que creo que va a ser uno de los temas profundos para entender cada parte de la Biblia. Lo podemos hoy enfocar en unos ciertos versículos, pero creo que si nosotros le sacamos y le exprimimos el jugo, podemos llegar a entender toda la Biblia. Amén. Así que quiero que empecemos con este versículo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11. Gloria a Dios. El que lo tenga. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Qué versículo leo? 5 al 11. La palabra del Señor dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el 8, ¿no? Hasta el 11, pero... Okay. Sí, hasta el 11. Entonces dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y el Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ponerle un pequeño título, si le podemos decir, qué dice y cómo lo aplico. Y creo que esto es fundamental de que podamos entender estas dos preguntas para cada parte de la Biblia en cuanto al matrimonio. Porque uno dice, bueno, ok, podemos agarrar cualquier tipo de versículo y leerlo y entender lo que dice en el mismo versículo, entender el entorno, todo. Pero uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto en el matrimonio? ¿Qué tiene que ver la genealogía en Génesis con el matrimonio? ¿Qué tiene que ver los 12 tribus con el matrimonio? Bueno, en realidad todo está vinculado. ¿Por qué? Porque Dios es tan perfecto que hizo la creación perfecta. Y desde Génesis y Apocalipsis habla todo sobre el matrimonio. Entonces, vamos a desarrollar estos versículos que leímos en base al matrimonio. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo debemos de estudiar la Biblia conforme o enfocándonos al matrimonio. Amén. Amén. Para esto, uno tiene que empezar a desglosar parte por parte. Y en la Biblia dice, versículo 5, poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe. La fe, mi hermano, cuando dicen fe, ¿qué es fe? Lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Soy todo oídos. Nosotros empezamos a ver que lo primero que se nos viene son definiciones bíblicas. Entonces, si vamos a poner definiciones bíblicas, vamos a enfocarnos bíblicamente. Amén. Y ahora, muy bonito de lo hecho, ¿sí? Sé lo que es fe.
sé muy bonito que es ahora cómo lo aplico. ¿Cómo aplico la fe en mi vida? ¿Cómo aplico la fe en el matrimonio? ¿Cómo aplico esa tan grandiosa palabra que fue depositada en una pizca en nuestro corazón y nosotros tenemos que desarrollar? Porque cada uno de nosotros dice la palabra que tiene una pizca de fe. Algunos más, otros menos, pero depende del desarrollo que a cada uno le va dando. Entonces, ¿cómo yo desarrollo la fe? Porque también en la Biblia nos habla de un argumento muy grande y muy extenso de quienes tuvieron fe. Y está ahí grandes próceres, grandes valientes que tuvieron fe y bárbaro. Pero, ¿cuál tuvo fe en el matrimonio? ¿Quién tuvo fe en el matrimonio? No lo dice. Ahora vamos a volcar lo que es la fe en el matrimonio. Primero vamos a definir fe, que es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamientos sociales o individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Eso es una definición. Y otro punto es una virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en una palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia. Son los dos conceptos que da la Real Academia Española. Entonces, por la Biblia nosotros tenemos una definición. La Real Academia Española nos da la definición que usamos tradicionalmente en el movimiento humano, en el ir y venir cotidiano. Ahora, ¿cómo aplicamos eso, que es una creencia? ¿Cómo le explicas a la otra persona en un matrimonio que yo creo firmemente en esto? Que estas son mis creencias, estos son mis bases, estos son mis principios, esto es lo que yo creo. Porque la fe es creer. La fe es tener la certeza de algo, de un fundamento. Entonces, ¿cómo es que yo creo firmemente en algo en el matrimonio? Digo, bueno, me pongo en comunión con mi esposa, oro y decimos qué es lo que está actuando, qué es lo que está pasando y qué es lo que está siendo que no es, qué es lo que me falta en el matrimonio. Ok, experiencia personal, no teníamos hijos y no podíamos tener hijos. Y ahí entra la pizca de fe. Y no me atribuyo a eso, sino tanto a mi esposa. Yo puedo atribuir mis hijos a la fe de mi esposa. Que ella se postró y empezó a orar y a clamar a Dios y con palabras simples, no elocuentes, le pedía al Señor un hijo, que le dé algo que realmente peleáramos ambos por el fruto. Bueno, intentamos y no podíamos. Entonces, ¿qué pasó? Puso la fe primeramente. Entonces, ahí comienza en el matrimonio esa pizca de fe. Amén. Amén. Y también la fe, donde pongamos nuestra fe, va a ser donde va a estar ubicado nuestro matrimonio. Porque si yo pongo mi fe en mis tradiciones, en mi cultura, en mi crianza, en lo que escuché por ahí, o sea, yo puedo poner la fe en muchas partes, ¿no? O sea, tenemos el libre albedrío y podemos poner la fe donde se nos ocurra. Pero según donde pongamos nuestra fe, vamos a ver frutos, buenos o no. Siempre va a haber frutos, siempre va a haber una consecuencia, ¿no? De nuestros actos, de nuestra fe. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, entonces sabemos que nuestra fe está basada en la palabra, por lo tanto hay promesa, hay esperanza,
hay paz. Pero si yo pongo mi fe en el mundo, ¿qué le puedo otorgar a mi matrimonio? ¿Cuál va a ser la consecuencia a lo largo de mi vida matrimonial? Lo que el mundo está ofreciendo: divorcio, adulterio, cosas en medio de la pareja que no deberían estar. ¿A dónde estoy poniendo mi confianza? Entonces, cuando hablamos de fe, sí, se nos viene el versículo y es hermoso y gloria a Dios que lo sepamos. Pero ¿en qué estamos poniendo nuestra fe? ¿A dónde estamos yendo? Porque esto no es de uno, o sea, una vez que nos casamos ya tenemos que estar de acuerdo. O sea, si yo tengo una fe puesta, mi fe puesta en una cosa y él tiene su fe puesta en otra cosa, ¿a dónde vamos a ir? Sin duda, a lo largo del camino va a haber una brecha. A lo largo del camino va a haber algo que nos esté dividiendo. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo y ponemos nuestra fe en la misma cosa, ponemos nuestra fe en Dios, entonces podemos hacer esto. Podemos venir juntos a una clase como esta, podemos hacer un prematrimonial, podemos hacer un seminario. ¿Por qué? Porque estamos los dos poniendo la fe juntos. Pero como decía mi esposo, no queda ahí. No porque hice un seminario o porque vengo a una clase ya estoy hecho, no. Es el comienzo de, ¿no? Es el comienzo de, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, es el comienzo de algo. Es impresionante cómo cada uno podemos tener los versículos ahí, latentes. Porque sí, la fe sin obra es muerta. Es por la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción no se ve. Lo tenemos ahí latente. Pero en cuanto tenemos que poner la palabra en obra, nos cuesta un montón. Y empezamos a ver todas las cosas cotidianas y enseñamos, exhortamos y decimos, pero ¿lo practicamos? ¿Realmente lo hacemos, lo ejercemos? Ahora, en el matrimonio es exactamente lo mismo. Si nosotros empezamos a hacer algo y decimos, no, Dios no obra en mí, Dios no tiene su visión en mí, no le importa el matrimonio, pero usted tiene idea cuántas obras Dios ha hecho en usted. Usted no tiene idea. Tal vez usted va por la carretera en el auto y usted ni se dio cuenta que el de atrás casi lo choca como 4 veces, porque el de atrás viene ebrio. Y usted viene lo más bien, no se da cuenta. Es más, hoy veníamos de viaje y en el auto de adelante venía prácticamente a la misma velocidad que nosotros y por allá un sheriff estaba parado. Se asustó, puso el guiño y se mandó. Entonces yo frené, puse el guiño para pasarlo y él me volvió a encerrar. Claro, quería esquivar el sheriff a toda costa. Y el sheriff prendió la luz y salió. Y la prendió atrás mío y dije, ay, Señor Jesús. Yo me hice para el costado y se puso atrás del Mini Cooper que iba adelante hasta que lo estacionó. Yo hice así, gracias Señor, y me fui. Entonces, o sea, yo veía esas cosas y decía, para todo nos cuida. Sí, y el Señor muchas veces no nos hace ver todo, porque simplemente son cosas naturales de la esencia de Dios, porque la esencia de Dios es bendecir. La esencia de Dios es bendecir nuestro matrimonio, la esencia de Dios es cubrir nuestra vida. Entonces el Señor no te va a mostrar, hoy te libré de ese choque, y te libré de la señora que no se cruzó allá, y te libré de la corriente, y te libré de esto y de lo otro. No, el Señor obra, si nosotros nos damos cuenta o no, es lo que nosotros hacemos. Entonces no tenemos ni siquiera la menor idea de todas las obras que el Señor está haciendo en nuestra vida. Pero cuando nosotros nos ponemos en fe, en la actitud de fe, ahí el Señor nos empieza a mostrar
nos empieza a dar cuenta, o nos empezamos a dar cuenta de todas las pequeñas cosas, porque la fe son la suma de todas las cosas. Porque mi esposa no podía, se graduó, tenía los títulos que ella quería empezar a trabajar y no podía, se le cerraban todas las puertas. ¿Pero por qué? Porque nosotros queríamos empezar una vida juntos, y ella porque todavía tiene diploma, tripulante de cabina, de pasajeros, o sea, aeromoza, no sé cómo le dicen en sus países. Azafata. Entonces, obviamente eso es un poco exigido y muy difícil en un matrimonio, porque se va un par de días y vuelve, y después se va de vuelta y hace cala para otro lado y por allá anda, y iba a ser muy difícil. Entonces ella decía, no puedo trabajar, no puedo tener hijos, y se sentía frustrada. Me sentía confundida, porque yo entendía que Dios me estaba diciendo que tenía que, lo que le estaba diciendo recién a ustedes, complementarme con mi esposo, formar una familia y establecernos. Exacto. Como Dios quiere. Pero no entendía, porque yo el concepto de familia era, al casarnos sí, ya somos una familia, pero también queríamos tener hijos. Entonces, no entendía, me sentía confundida, no puedo viajar, tampoco puedo tener hijos, entonces ¿qué quiere Señor de mí? Porque no entiendo, me sentía muy confundida y frustrada, y recién estábamos dando los primeros pasos en el camino del Señor y era muy complicado. Pero cuando el Señor empezó a obrar en mí y a mostrarme lo que Él quería realmente de mí, como que hubo toda una estructura que se rompió. Pero para que se rompa esa estructura uno tiene que humillarse. Y cuando uno se humilla se rompe la estructura, y cuando se rompe la estructura tenemos la visión más clara para poder ver lo que realmente quiere Dios de nosotros. Así es. Y ahí fue cuando nos pudimos complementar y dijimos, ok, vamos a hacer esto. Hasta ahí podemos ver, la fe va en aumento. Se está poniendo poderoso el matrimonio, y ustedes empiecen a ver que en su matrimonio es lo mismo. Usted tiene esa fe, ese complemento de fe, pero la Biblia dice que no es todo. La Biblia dice añadir a la fe. Ya sabemos lo que es fe. Ahora dice añadir a la fe virtud. ¿Qué es virtud? ¿Qué es virtud? Algo muy práctico, cuando lean un versículo, que yo lo acabo de aprender y se los transmito, es con un diccionario al lado, porque está lleno de cosas, palabras, que no sabemos los significados. Entonces es muy bonito decir una palabra, se dice lindo, beautiful, no sé lo que dice, pero hermosa esa palabra, beautiful. Pero entonces vamos viendo que no tenemos ni idea de lo que dice y no sabemos el contexto de lo que habla. Entonces, si nosotros buscamos, la virtud es capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. O también es la disposición habitual para hacer el bien. Eso es la virtud. ¿Quién lo sabía? Ok, estamos en la misma, yo no lo sabía. Entonces, ¿cuántas veces hemos leído ese versículo? ¿Cuántas veces lo entendimos? Según nosotros, ahora realmente no habíamos entendido, no habíamos comprendido el fundamento. Y si no entendemos el fundamento, ¿cómo lo podemos llevar a nuestro matrimonio? Entonces la virtud es cuando yo ya tengo fe, es empezar a poner todas esas fuerzas humanas, todo lo que Dios nos dio, talento, los dones, para que esa fe empiece a funcionar. Yo tengo mi disposición, mis fuerzas, ahora yo tengo fe. ¿Qué puedo hacer yo para aumentar esa fe? Orar. Mi vida, vamos a orar, vamos a poner nuestra virtud,
mi don, mi talento, mi tesoro, todo lo vamos a volcar para aumentar esa fe. Para que la fe no se vaya sola, vamos a añadir a esa fe, vamos a poner la virtud que el Señor nos dio. Cada uno tiene su virtud, no es igual a la virtud de su cónyuge, entonces son dos virtudes diferentes que se tienen que poner en marcha. Dos talentos diferentes o más de dos talentos, porque cada persona tiene, creo que, según lo que escuché, 250 talentos a descubrir. Entonces, si nosotros tenemos 250 talentos, juntos tenemos 500 talentos para descubrir. ¡Wow! Hay para descubrir. Hay para añadir virtud a la fe. Ahora, ¿cuántos conocemos esos 250 talentos de cada uno? Qué lindo saber lo que el Señor nos puso, ¿no? Pero bueno, eso es empezar a trabajar y poner esa virtud. Amén. Ahora, tener la fe es como, imagínense un vaso, ¿no? A ese vaso usted le echa fe, pero no es suficiente. Necesitamos echarle virtud. O sea que nuestra fe tiene que ser positiva. Porque si nosotros decimos, sí, vamos a la clase, pero no sé si vamos a arreglar algo, porque con tu actitud... ¿Quién te cambia? Una clase no te cambia vos. Entonces, si nuestra fe no le ponemos virtud, ¿no? Esa positividad, eso de decir, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, vamos a ir, pero me comprometo, y se compromete a hacer algo más, a poner por obra, a practicar y hacerlo con ganas, ¿no? Amor, vamos a la clase porque tenemos este problema y vamos a salir adelante, lo vamos a lograr. Amén. Amén. Entonces, es diferente, ¿no? Se ve diferente. Pero a veces, lamentablemente, tenemos esa fe, como hicimos al principio, pero que no tiene esa virtud. Entonces es un vaso que vamos a ir viendo que hay que ir agregándole. Y cuanto más conocimiento y más vayamos entendiendo, el Señor más nos va a ir exigiendo. Y más vamos a tener que ir yendo a esa perfección que el Señor nos quiere llevar. Pero necesitamos poner fe y virtud hasta ahora. Amén. Y volviendo al ejemplo de antes, no tenemos hijos, ¿ok? ¿Qué podemos hacer con la fe y la virtud para las personas que no tienen hijos? ¿Ok? Vamos, ahora sí, yo sé que el Señor me va a proveer algo, un hijo, entonces ¿qué hago? Preparo mi vida, yo puedo hacer algo diferente, empiezo a trabajar, empiezo a preparar, empiezo a construir una habitación, empiezo a decorarla, empiezo a decir, hoy, pero cuando venga y gatee, acá los enchufes son peligrosos, bueno, hay que taparlos y hay que redondear los bordes porque se puede golpear cuando crezca. Entonces yo empiezo a poner toda la virtud para hacer eso y empezar a activar algo. No sea que, sí, voy a tener un hijo. Y nada de positivismo. Estoy re bien. Entonces, vemos que ya vamos a tener fe y virtud complementarios. Ahora, ¿qué hay que añadirle? Amén. Dice, a la virtud, conocimiento. Y eso sí, todos sabemos que es el conocimiento. Ahora, conocimiento yo le voy a agrandar un poquito. Dice la palabra gnosis, que es lo derivado del griego y es etimológicamente significado conocer o conocimiento. Y este conocimiento también viene deducir, ver y comprender la diferencia, lo distinto y lo otro. Eso es lo que más o menos deriva del latín. Ahora, la raíz hebrea es yadá.
y traducido es saber o conocimiento. Aparece 950 veces en la Biblia. Entonces, algo importante que el Señor nos está insistiendo para que nosotros crezcamos en conocimiento. Y versículos, si usted googlea, seguramente que le va a dar una pila de versículos que diga la palabra conocimiento o que tenga relación al conocimiento, ¿sí? Dice que son 950. Entonces, ¿cuánto tenemos que traer conocimiento a nuestra vida para crecer? Ok, sí, vamos a crecer, pero ahora vamos a enfocarlo al matrimonio. Nunca voy a dejar de aprender de ella. Si nosotros tenemos que comernos el rollo para tener conocimiento, tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que investigar. En lo mismo tenemos que hacer con el matrimonio. ¿Qué color le gusta a tu cónyuge? ¿Qué comida le gusta a tu cónyuge? Pero uno dice, sí, no, la mía es asado. La de mi esposa, sí, yo sé que es asado. Pero después de un tiempo, después de los primeros, segundos hijos, los gustos cambian. Después, con el crecimiento, los gustos cambian. Antes ella era apasionada por la carne de res. Si ahora yo le hago una carne de res, ella le encanta, pero yo sé que a ella le cae mal ahora. Entonces no le puedo hacer carne de res. Ahora yo le hago carne de cerdo o un pollito. Entonces los gustos van cambiando y es informativo. Yo me tengo que interiorizar qué es lo que le va a seguir gustando a ella, qué es lo que no le gusta, si las gavetas las tengo que cerrar o las tengo que dejar abiertas, si tengo que doblar de esta forma o de esta, de qué forma le gusta la estructura de la casa. A nosotros los varones, nosotros somos los que movemos, cambiamos, llevamos. Entonces, qué bonito es decir, ¿te gusta la cama ahí? ¿O la giramos? ¿Te gusta sobre esa cabecera o esta? Entonces uno va conociendo más y más, uno nunca termina de conocer. Si vamos a entender lo que es el conocimiento en un matrimonio, uno empieza por un jardín, va haciendo la primaria, la secundaria, después un doctorado y después termina haciendo cursos y cursos y cursos. Cuando uno es un empresario, nunca termina de aprender. Un mecánico constantemente tiene que seguir viendo los avances tecnológicos de los autos porque no puede seguir como antes que se prendían así. Me fui muy lejos. ¿Algunos saben que los autos se prendían así con una manivela? Bueno. No, una manivela para prender motor. Para prender el motor, bueno, así se prendía en un tiempo. Pero el mecánico, si se queda con eso, ahora, cuando yo me subí en un auto acá, yo decía, ¿dónde se prende esto? Y vino el que me estaba vendiendo, de acá señor, y me tocó el botón. Con un botón, yo queriendo buscar dónde metía la llave, y ahora con un botón. ¡Qué bárbaro! Entonces, si uno no sigue aprendiendo, se queda. Si yo no sigo aprendiendo en el matrimonio, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar en el tiempo y no vamos a seguir creciendo en el matrimonio. Y vamos a tener un techo que no podemos pasar. Pero qué importante es el conocimiento del matrimonio que nos alienta a aprender día tras día tras día lo que le gusta, cómo se viste, cómo los gustos obviamente van cambiando, el cuerpo va cambiando. Antes le gustaba ponerse cierta ropa, ahora le va a gustar otra ropa
Y dentro de un tiempo le va a gustar otra ropa. Compre y compre. Santo. Créete. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ingresar el conocimiento. Empezar a conocer. Y ahí invertimos y añadimos a esa virtud el conocimiento. ¿Para qué? Para que un matrimonio siga creciendo, siga empujando para adelante, que no pueda decir, oh no, tú no me conoces, yo tengo que hacer esto y vos haces la tuya, porque terminan siendo dos caminos divididos si no se ponen en un mismo conocimiento. Amén. Amén. Ahora quiero que leamos Santiago capítulo 1 versículo 5. Santiago capítulo 1 versículo 5. Amén. Perdió Santiago. Entre Génesis y Apocalipsis. No es que está en casa, no es Santiago, está aquí. Es que lo lea, si no me dice que lo lea, yo lo leo. Sí. ¿Lo leo? Sí. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se dará dado. Amén. Se le será Amén. dado. A ver. Dice que nos da sin reproche. Y esa sabiduría, muchas veces nosotros, ¿dónde la invertimos? Allá afuera. Uy, sí, yo quiero ser más sabio para ganar dinero. Yo quiero ser más sabio para invertir en mi empresa, para saber cómo generar más dinero, para saber cómo estar mejor allá afuera, para siempre pensando en lo de afuera. ¿Y lo de adentro de casa? Lo triste es que cuando llegamos al matrimonio y van pasando los años, damos por sentado muchas cosas. O sea, damos por sentado que mi cónyuge sigue con el mismo pensamiento, con los mismos gustos, que todo cambia y empiezan las discusiones y no entendemos por qué, porque no nos ocupamos ni nos preocupamos por nada. Como está diciendo mi esposo, sí nos ocupamos de innovar, de conocer, de averiguar, de estudiar, de hacer muchas cosas para el entorno laboral, pero no para el matrimonio. El matrimonio damos por sentado que ya está, ya estamos casados, ya está, no hay nada más, listo. Y no es así, porque cuando usted estaba cortejando, usted se las ideaba. No daba por sentado de que, bueno, sí, ya está, ya lo tengo conquistado, listo. No, usted se la ideaba, usted se preparaba, se ponía bonita, él también, llegaba, no, uno se las ideaba. E investigaba si no tenía idea de cómo hacerlo. Pero ya después que dijo sí, listo, ya está. Se dio todo por sentado, ya está, no hay nada más que aprender, no hay nada más que conocer. Exacto. Ya listo, ahí tenés tu comida, ahí tenés tu cosa para ir a hacer las compras, listo, ya, listo, eso es todo. Voy, trabajo, vuelvo, hago las compras y listo, ya. Rutina. Ahí se murió todo. Pero si nosotros pondríamos a esa fe, a esa virtud, el conocimiento ¿de dónde? De acá. De acá. De esta clase, como decía antes, de los seminarios. El conocimiento que adquirimos, que un día dijimos vamos a hacerlo, ok. Ya lo hicimos. Ahora hay que aplicarlo. ¿No? Y no estoy diciendo que va a ser fácil y de la noche a la mañana vamos bueno, porque fuimos a una clase, ahora ya listo, salimos y vamos a hacer todo ya. No, o sea, uno tiene que ser realista, somos humanos, tenemos un orgullo y vamos a salir de acá y vamos a decir, ok, dale, empecé a cambiar. Las mujeres primero. Entonces tendríamos que poner el conocimiento, ¿no? Ese conocimiento, volcarlo en mi cónyuge, en averiguar cómo puedo ser una mejor esposa, en averiguar cómo puedo ser un mejor esposo, una buena madre, un buen padre,
¿Cómo puedo hacerlo? Hace un poco de tiempo me dijo, voy a tirar los floreros que están ahí. Y yo me quedé como, si no te gusta que te regale flores. Ella me decía, no, las flores son para los muertos, no me gusta. Entonces después, igual que el café. Yo decía, vamos a tomar un café. No, el café son para los viejos. Gracias, hermana. Gracias. Bueno, era porque a ella no le gustaba. Ella en su tiempo. Porque, déjame explicar. Yo tomo café hoy, me encanta. El problema es que en Argentina, ustedes van a una cafetería, a un bar, a lo que sea, y los que están tomando café es gente grande. Claro. Solamente la gente mayor. Sí. Vos no vas a ver jóvenes tomando café. Sí. Entonces, claro, él me decía, vamos que te invito un café, pero ni que fuera también café, tomar café. Pero porque es nuestra costumbre, o sea, vos vas a tomar una gaseosa. Ahora si me piden un café, corriendo. Entonces, aprendí, después de eso, digo, ¿le gustan las flores? Ahora le llegué con un ramo de flores y gracias, y las puse. Entonces dije, cambia. No tires los floreros, vamos a llenarlos mejor. Entonces, bueno, son cosas que vamos a aprender con el paso del tiempo para que podamos ir creciendo y creciendo en el matrimonio. Amén. Ahora, al conocimiento, ¿qué le tenemos que poner? Dominio propio. El dominio propio, y ahí empezamos en aguas turbias, porque es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, wow. Vamos, bueno, ahí en Gálatas 5, en 22 y 23 dice que es uno de los frutos del Espíritu, el dominio propio. Pero cuando empezamos a estar con mi cónyuge, con su cónyuge, ¿qué aparecen? Los defectos. La luna de miel, bárbaro, empezamos una vida espectacular y por allá se levanta la voz y se le fue el dominio propio a uno y se le fue el dominio propio a los otros y empiezan a pelear. ¿Ok? Se arreglan y por allá se le sale la chavetita a otro y empiezan a pelear por otra cosa. ¿Por qué? Porque es natural del ser humano. Dos personas completamente, culturalmente y formalmente diferentes se forman y forman una sola carne, pero tienen culturas diferentes, tienen pensamientos diferentes y uno quiere decir, no, que cambie ella y yo no cambio, y ella no, que mengue él porque yo no voy a menguar, y empezamos a tener roces y el dominio propio lo echamos a la basura muchas veces. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo en nuestra vida y dice, ok, vamos a poner delante de este matrimonio el don que yo le estoy dando. Parte del don que yo le estoy dando, el dominio propio. ¿Y qué hace el dominio propio? ¿Sí? Es algo que Dios quiere que sea característico en tu vida. Dominio propio significa que tú controlas pensamientos, sentimientos y acciones en lugar que ellos te controlen a ti. Cuando nosotros queremos hacer algo emocionalmente y ahí lo hacemos, la carne te gana. Pero cuando tú tienes el dominio propio de emocionalmente querés sacar una voz bien de acá que retumbe en toda la casa y te mordé la lengua 10 segundos y decís, mi amor, ¿podés levantar ese papelito del piso que me molestó? Eso
se convierte en dominio propio. Cuentas Javier. O hasta 1.000.000. Hasta lo que sea necesario. Pero es necesario que cuando conozcamos nuestras características, que en el seminario, wow, conocemos su temperamento, conocemos mi temperamento, conocemos cuáles cosas van a luchar, cuál es nuestro temperamento, cuáles cosas van a chocar, y ahí empezamos a decir, ok, vamos a empezar a fluir con más libertad. Ya tengo el conocimiento, vamos a tener esa fe, ya le metemos virtud, tenemos el conocimiento, ahora ingresémosle con todo el dominio propio. Sí, no, pero es difícil, no es una cosa, como le dicen, soplar y hacer botella, ¿no? Es difícil. Quería decir algo referente al matrimonio. Ella tiene un poquito, como te digo, así que, entonces a veces ahí hizo un pan y le echó mermelada y su mantequilla. Y yo agarro a mi te dice, no me hagas eso. Pero amor, tú eres más lindo. Y digo, mi amor, cómete. Vamos a compartir. Ayer fuimos para un tipo, estamos reparando la casa. Pues oye, a mí se me olvidó ¿cómo se llama? Los blinds. Los blinds. Okay. Pero llevo una medida grande. Entonces cuando llegamos me dice, Sí. ¿trajiste el? No. Como me venía la camioneta, cuando vinimos al carro y después me dice, yo digo, digamos, se me olvidó. No, que yo no voy a venir hasta acá. Yo no quiero sanar a un tipo. Digamos, no sería más lindo decir, se te olvidó. Vamos a volver a regresar. Pero dice, no. Y no quise. No, eso pasa en matrimonio, porque a veces nosotros, como yo siempre he dicho, el dominio propio, la persona, tú estás aquí y la persona está aquí, porque son pensamientos, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes dominio propio y no sabes manejar la situación, y se te está cayendo todo, tú te vas a igualar a esa persona, y ahí es donde hay dos aviones. Explosivos. Bueno, el dominio propio, hermana, ¿qué dice? No, Bueno, pero comparta, hermana, con todo. Tengan pena, cuéntense. No, le está diciendo, acuérdese. Hermano Becerra. Dominio propio. Cuéntalo. Hay que ser si uno es fuego, hay que ser agua. Hay que tratar de bajar eso. La blanda respuesta quita la ira. Sí. Me lo aprendí de una. Bueno, no tengan pena, cuéntense. Bueno, o sea, el dominio propio lo tenemos que tener, obviamente, como cristianos en todos los sentidos. Aplica en eso, como estaba dando el ejemplo el hermano recién, que si uno comete una falta, que se olvidó de algo, lo que sea, poder tener ese dominio propio y decir, bueno, amor, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Volvemos ahora? ¿Volvemos mañana? O sea, hay que solucionar. O, no sé, hay que... no quiero... No está fácil de ingerir eso. Está Corte. Ni ella puede. A veces hay que, como decía mi esposo, morderse la lengua, ¿no? A veces vienen pensamientos, por ejemplo, yo luché mucho con el sarcasmo. Y eso para mí era que la tenía ahí. O sea, ni la pensaba, era que pasaba algo y ya de una, salía de lo más profundo de mi alma. Y a mí me costó horrores. Pero estudiando lo del dominio propio, el Señor yo decía, bueno, pero es que yo ni lo pienso, no lo puedo controlar. O sea, sale como sale, va. Y el Señor me mostró en un estudio que hice que no, que yo puedo controlar mis pensamientos. Si yo puedo controlar mis pensamientos, puedo controlar mis actitudes. Porque a raíz de mis pensamientos yo voy a actuar. O sea, yo decía sal y me va así porque ya lo tenía muy incorporado, pero sí me pasaba primero por la mente, ahí se generaba. Entonces cuando tenemos ese dominio propio y empezamos a ejercerlo, porque a veces, aunque nos demos cuenta, luchamos y decimos, se la voy a decir igual para que sufra, o para que vea que no me va a dejar callada. Porque somos así, se la voy a decir igual para que vea que a mí no me deja callada. Entonces, no importa, o sea, no importa quién gana.
Mira, yo creo que eso que tú dices es muy, muy clave, pero el dominio propio, yo creo que es una de las partes más difíciles de lo que nosotros de verdad a veces debemos entender. Por eso es tan importante que la pareja lo estudie en conjunto, Sí. lo haga en conjunto. Por ejemplo, un seminario los mete en conjunto a los dos, porque si el uno de pronto capta la cosa, pero el otro está fuera de las sesiones, va a haber de todas formas mucho que es importante que se haga entre los dos, porque el dominio propio, mis hermanos, necesitamos ayuda. Tanto necesito yo ayuda de mi esposa como mi esposa va a necesitar ayuda mía. El carácter mío es muy distinto al de mi esposa. Yo reacciono a veces muy pero si ella me ayuda, mi amor, acuérdate que ya uno, cierto, ¿verdad? Eso es lo importante, que nosotros compartamos eso de manejar esas cuestiones que a veces lo que tú dices es muy cierto. A veces uno es sarcástico, yo era de esos también, sarcástico, pero a veces se le viene a la memoria unas cosas y dice, uy, aquí le cabe perfecta, y va y se la va a decir, tiene que, si la otra persona no está consciente que es algo que a veces domina a la persona, porque es del temperamento, que hay cosas que nos dominan, si la otra persona no está consciente de eso, no va a colaborar a que esa persona salga más adelante. Exacto. Entonces, por ejemplo, el carácter de Leida, por ejemplo, puede ser de colérico y fuerte, pero cuando tú dijiste que fui a algún tipo y salió la cuestión y ella dijo, no quiero volver más, no vuelvo. Ese mover que tú hiciste, pero mi amor, ¿no crees que queda como más chévere que me digas así? Pero no vamos a ir, es ayudar. Es ayudar a que de pronto el ambiente no se va a tornar, como tú dices, dos a enfrentarse otra vez. Exacto. Eso del dominio propio es tremendo, mi hermano, y no solamente en la vida matrimonial, en la vida individual, Sí. saberlo manejar. Bueno, ahora estamos hablando del dominio propio en cuanto a lo interno. Afecta en el matrimonio, pero en cuanto a lo interno, ¿no? Las actitudes que tenemos el uno con el otro. Pero ¿qué de aquellas actitudes que tenemos de alguna manera, por decirlo así, externamente? Cuando derrochar dinero se vuelve un problema. Y grande. Cuando alguno de los dos todavía no está muy convertido y se le van los ojos tras otra persona. Cuando empiezan los textos con otras personas. O sea, todas estas cosas son de alguna manera, por decirlo así, externas, pero nos siguen afectando. Y si nos siguen afectando es porque faltó la base, que es la fe, ¿no? O sea, empezamos a llenar el vaso con la fe, después con la virtud, con el conocimiento, ahora con el dominio propio. Pero si esa base, esa fe, no está puesta los dos, como decíamos al principio, en lo mismo, como acaba de decir usted también, entonces mi dominio propio no va a estar puesto donde tiene que estar. Entonces estas cosas también las tenemos que tener en cuenta, porque a veces no nos damos cuenta, pero estamos afectando el matrimonio. Por ejemplo, cuando usted le dice a su cónyuge, estoy saliendo para casa, y lo normal es que usted tarde media hora y se tardó hora y media y no avisó nada, y no es que le pasó nada, simplemente El tráfico, por ejemplo. el tráfico, o no, o anduvo por ahí. Se dañó la batería. Un amigo, Exacto. se puso a salir con amigos. Exactamente, a eso. Entonces, o por ahí dice, ok, usted no tiene un horario fijo para llegar a su casa, pero no se comunicó todo el día con su cónyuge, llegó tarde. ¿Y qué pasó? ¿Trabajaste hasta tan tarde? Ah, no, estuve por ahí y me encontré con alguien. Y entonces uno como que empieza a... Entonces tenemos que tener en cuenta las cosas que externamente nos están rodeando, porque la mayoría trabaja en lugares donde trabajan con otras personas. Entonces, usted no. Sí, pero no. Tenemos que tener en cuenta que esas cosas no estén afectando nuestro matrimonio. Entonces, fíjense cómo va encaminando todo. En Santiago 1:19 nos dice, lo leo rápido, por esto mis
amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y... Tardo para irarse. también lo sabemos. Y tardo para irarse. Eso es la base del dominio propio. Que cuando nosotros se nos sube la ira, nos sube desde adentro una respuesta no tan blanda, dejamos calmar las aguas. Pero ahora, ¿de qué sirve, por ejemplo, que yo le hable, ay, mi amor, sí, bueno, está bien, no te preocupes que hiciste eso? Pero yo después estoy, ay, me escribió, no sé, qué sé yo, un amigo de la universidad. Ernesto, no hay ninguno. Está bien formadito ese. ¿De qué sirve que yo le hable a él pasivamente con todo el dominio propio del mundo, pero mi mente, mis ojos, mi corazón están en otro lado? Ahí es donde nos volvemos hipócritas, ¿no? Porque estamos aparentando algo porque es apariencia. No estamos teniendo dominio propio, es apariencia. Y no estamos realmente haciendo las cosas como deberíamos. Entonces, necesitamos dejar esas hipocresías, ¿no? Y decir, ok, si yo soy débil en esta área, no tengo por qué aparentar con mi esposo. Voy a trabajar en esa área y voy a trabajar en esta área, porque tengo que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y es un trabajo constante. Y vuelvo a decir, no es que va a ser algo que uno lo hace de la noche a la mañana. No, lleva trabajo, lleva tiempo, lleva estudio, lleva oración. Así es. Y como decimos siempre, si mi relación con Dios no está bien, mi relación con mi cónyuge no va a estar bien. Amén. Y voy a terminar trayendo todo lo exterior adentro. Y eso nos va a afectar y nos va a dividir. Y esa no es la idea. Y bueno, se nos fue el tiempo. Pero lo importante es que entiendan la base. Si nosotros escudriñamos las escrituras con el qué dice y cómo lo hago, empezamos a introducirnos en la Biblia realmente como Dios quiere que lo introduzcamos. Y usted haga esa prueba en cada área de su vida. Ok, ¿quiere ver algo laboral? Haga esa pregunta en un versículo o en el contexto laboralmente. ¿Usted quiere hacerlo en el matrimonio? Lea este versículo y desglose y empiece a nutrirse y va a ver cómo el Señor va a empezar a trabajar en usted y cómo lo va a ministrar para que usted diga, uy, pero esto es como dice en esta palabra. Uy, sí, y esto es como dice en esta palabra, porque una frase le viene a la mente y nos trae otro versículo y así, y es todo bíblico. Entonces, qué bonito es poder continuar haciendo lo que el Señor quiere, ¿sí? Primeramente, con Dios todo es posible. Y lo primero es fundamentarnos en Él. Como decía mi esposa, no es de la noche a la mañana, pero que se preocupe, tiene toda una vida para estar con su esposo. No sé, ustedes dijeron hasta que la muerte los separe. No lo dije yo, lo dijeron ustedes. Así que ustedes se la arreglan, se ponen la mochilita de matrimonio y la luchan hasta el final. Amén. Conocimiento, virtud, fe, dominio propio, amor fraternal, paciencia, amor y todas las cosas que nos involucran en un matrimonio continúan hasta el final. Amén. 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 Vamos a